ya hoy tendremos que empezar la práctica 4. Vamos. Ahora les voy a contar un poco. Esperen. Esperen que voy a ver cuando. Avisen si pueden ver. Voy a compartir toda la pantalla. Confirmen, no pueden ver. Sí se ve, profe. Bueno, buenísimo. El ejercicio número 6 había que armar una estación meteorológica y nos habíamos quedado, vamos a hacer un repaso del ejercicio 6 y habíamos quedado en la parte de ordenamiento. Básicamente, la clase acá principal, hay varias clases, pero donde se va a guardar toda la temperatura, los datos del clima, va a estar en la clase que se llama clima. La clase que se llama clima tiene, como vemos, atributos y getter y setter. Y cada uno de estos atributos, acá tenemos un par de atributos compuestos como actual, mínimo y máxima, que es de tipo temperatura. Y creo que habíamos hecho uno que se llamaba viento o algo por el estilo y habíamos combinado estos dos. Bueno, miramos los atributos acá de temperatura. En temperatura, ¿dónde está? En temperatura decimos que cada vez que se toma una temperatura vas a tener la escala y el valor, ¿sí? En cuanto a la escala, dijimos que teníamos Fahrenheit, Celsius, Kelvin, ¿sí? Que es un enumerador esto. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos. Es un enumerador y después, bueno, la dirección que habíamos combinado y habíamos hecho viento con velocidad y dirección, que también es un enumerador para indicar si viene norte, sur, este o oeste. Una vez que teníamos desarrollado la estación con su dirección del viento, con su escala y con el tema de la temperatura que formaba parte del clima, ¿no? Íbamos a ver la estación que iba a monitorear el clima. Esta es la clase principal donde generalmente está todo. En esta clase de estación vemos que hay una... ¿Van viendo la pantalla con lo que voy hablando o no? Bueno. Acá tenemos una colección de clima, donde definimos una clase random para ir tomando los climas en forma aleatoria, ¿no? Para no tomar un único clima. Profe. Y bueno, tenemos... Sí, dale. Perdón, yo lo veo puesto en dirección. Claro, No se estoy trabó viendo. en una pestaña anterior. Sí. A ver, pará. Sí, esa es la cagada de... Cuando compartís... Vamos a compartir una pestaña. Pestaña. Ahí está. Compartí. Avisen cuando ven, ¿eh? Ahí compartí la pestaña que va a andar mejor. Ahí Avisen se cuando ve. vean. Bien, perfecto. Bueno, básicamente la estación era la que iba a tener la colección de climas y dijimos que la clase clima tenía la temperatura, la dirección del viento, bueno, todos los datos que tiene que tener la clase clima. Ustedes, como verán, esto lo acceden desde Git, ahí tienen todos los fuentes como para poder verlo y jugar con todo esto. La estación, aparte de una colección de climas, tenía un random, que es el random que me va a permitir tomar un valor entre 1 y 25, creo que estaba acá, que es la temperatura, sí. Entre 1 y 25, que es la temperatura azarosa, te puede dar 2, 3, 4, 5. En lugar de ponerle un valor constante, le pusimos un random para que lo tire, que genere la temperatura en forma random. Después tenés el clima actual y la ciudad a la que pertenece la estación. Bueno, básicamente acá tenemos las funciones agregar un clima, que toma un clima y lo agrega al historial, te devuelve el clima actual y te setea el clima actual que vos tenés y devuelve la colección de climas que vos tenés. Eso es los métodos que trabajan con los atributos de clima actual y la colección de clima, el histórico de clima. Bien. Hay un método que es actualizar clima. El método de actualizar clima, cada vez que yo llame este método, va a crear un objeto clima
que es el objeto que habíamos visto que tenía temperatura, velocidad del viento, bueno, todos los datos del clima, y le va a ese objeto que se llama clima, le va a ir asignando los datos que tiene ese clima. En consecuencia le va a asignar va a generar un objeto temperatura, porque dijimos que el clima tenía una temperatura, iba a tomar un muestreo de una temperatura, al cual le va a asignar un valor, que es este random que le comentaba, y la escala, ¿sí? Una vez que generó este objeto temperatura, que tiene la escala y el valor, se lo va a ir asignando a clima, que se lo asigna acá como set clima actual, ¿sí? También le asigna la ciudad y le asigna una fecha, sería un timestamp, que es un tiempo en el momento que se tomó la lectura. Y para esto usamos Gregoria Calendar, getInstant, getTime. Esto es para tomar el momento que se realiza la lectura, ¿sí? Una vez que tengo esto, bueno, se asigna la temperatura actual al objeto, sería la estación, y se agrega la colección de clima. Eso es lo que está haciendo acá. Vamos, ¿hasta acá hay alguna duda de esta funcionalidad? ¿Ninguna duda? No, profe, de mi parte no. Bueno. Bien, entonces, acá ya tengo la estación que tiene la funcionalidad de agregar clima. Cada vez que llame a agregar clima, como digo, crea el clima, le asigna la temperatura, la ciudad, lo setea como clima actual a la estación y lo agrega a su colección de clima. Después tiene dos métodos, que esto es donde habíamos quedado, que era ordenar temperatura y ordenar por fecha, ¿sí? Acá se está usando, fíjense que lo que hace es, está creando un array list, el cual recibe el historial. El historial es todo el conjunto de climas que tiene. Es decir, lo que está haciendo acá es, crea una colección a partir de una nueva colección, a partir de una colección ya establecida que es historial. Lo importante acá que ustedes entiendan, si no le hago un dibujo, es como que se hace una copia, son colecciones distintas. ¿Me explico? Son colecciones que son distintas. Se hace una copia y quedan colecciones diferentes. Y sobre la colección resultante, que es esta O, yo voy a ordenarla y devolver esa colección ordenada. Y eso es para temperatura. Y lo mismo ocurre para fecha. Sobre la colección que yo tengo del historial, creo una nueva colección O, la ordeno y la devuelvo. La clave está acá y acá. Hay una clase que se llama collection, que tiene un método estático que se llama sort. Un método estático es porque no, fíjense, cuando llamamos al método, no necesitamos generar un new de collection. Directamente lo que estamos teniendo es ¿cómo se llama? Estamos invocando ese método a una clase. Por eso se llama un método estático, un método de clase. No generamos una instancia, sino que directamente tomamos collection, que es una clase que viene en el paquete de Java, es una clase de utilidad del paquete de Java y tiene un montón de funcionalidades para realizar sobre colecciones, y una de ellas, las funcionalidades que tiene para trabajar con colecciones, es ordenar una colección. ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que recibe? Recibe la colección que querés ordenar y recibe un objeto que es el que se va a usar para realizar una comparación, ¿sí? Es decir, cada vez que yo quiero devolver una colección acá es lo mismo, nada más que lo que le voy a ir cambiando el comparador, ¿ven? Entre el de arriba y el de abajo, lo único que cambié es el comparador, que me va a decir cómo comparar cada elemento de la colección. Así, la funcionalidad sort de collection me puede ordenar la colección y ya me la va a devolver ordenada. Cuando termine de ordenarla, yo la puedo retornar. Este comparador, ¿sí? Es un objeto, ¿sí? Vamos a ver si se puede. Acá le voy a tener, bueno, vamos a ver si, después vuelvo para acá. Quiero mostrarle comparator. Comparator. Tiene un método que ustedes tienen que implementar, básicamente.
Es una interfaz con un método que ustedes tienen que implementar, que el método es compare. ¿Sí? Este es el método, a ver si no, que hay que implementar. ¿Sí? Este es el método que tiene que implementar. Va a recibir dos objetos, objeto 1 y objeto 2, y va a devolver un entero. Si el entero es 0, significa que los objetos son iguales. Si el entero es mayor a 0, significa que el primero es mayor al segundo, y si es menor a 0, significa que el segundo es mayor al primero. Eso es lo que está haciendo para comparar los objetos. Por eso devuelve un entero. No necesariamente tiene que ser 0, 1, menos 1, sino tiene que ser o 0 o mayor a 0 o menor a 0, básicamente. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que me pide el método sort de la clase collection. Estoy volviendo. El método sort de la clase collection me pide pasar un comparador, un objeto con una interfaz comparador, el cual yo voy a terminar invocando este método para hacer la comparación de cada uno de mis objetos. Eso es lo que está haciendo. La estrategia acá, tengo dos formas de hacer esto. Uno es creo una clase como ustedes conocen, hago un new, genero un public class y le pongo comparador por fecha, comparador por temperatura, y hago un implement de la clase comparator, y como estoy implementando, que es una interfaz, ¿sí? Tengo que escribir e implementar el método compare. ¿Tá? La otra estrategia es, como esa clase solamente como esa funcionalidad solamente la voy a usar para este método, no tiene sentido crear una clase para generar un archivo, para crear una clase, para escribirle el método, ¿sí? Como no tiene sentido porque es el único lado donde yo lo voy a usar, solamente voy a crearlo en este lugar. Uso la técnica que se llama clases anónimas. Esto es una clase anónima. En este momento, acá a este nivel, se define la clase. No, se llama anónima porque, a diferencia de lo que nosotros veníamos haciendo cuando hacíamos public class animal, public class empleado, le dábamos un nombre a la clase. En este caso es una clase, está la definición, pero no tiene un nombre. Por eso se llama anónima. En donde decimos, che, mirá, yo voy a crear una clase, yo voy a trabajar con una clase de tipo operador, ¿sí? La clase de tipo operador no le voy a dar un nombre, pero sí sé que es una interfaz que va sé que va a heredar de una interfaz que es comparador, y ese tiene que implementar el método comparar. Y acá directamente le digo cuál es la interfaz, le digo cuál es el método, le implemento ese método y le devuelvo el objeto con un new. ¿Sí? Esto es igual, a ver, esperen que les voy a mostrar esto. Es igual, aguanten que estoy levantando el Visual Studio. Denme un cachito. Ahora les comparto, voy a compartirle el Visual Studio. Manden una ventana. Ahí le comparto el Visual Studio. Nueva clase. Avisen cuando vean, ¿eh? Yo estoy viendo el visual, profe. Bueno, listo. Fecha, comparator.java. Lo que vemos ahí es esto. Esto es lo que le quiero mostrar. ¿Sí? Lo que habíamos visto ahí es esto. Es como hacer esto. En el Visual Studio están viendo ustedes cómo hacer esto. Implement. Para que ustedes vean. Yo sé que no sé si se lo dieron a esto, comparator. How deal. Es como hacer esto. Yo le puse por fecha, ¿no? Bueno. Clima. Comparator. ¿Está?
Creo que acá en estación, cuando nos fuimos de la clase pasada, yo le había hecho unos... Espera, le había hecho una estación a estación. Le había hecho unos cambios acá, que está. Eso es lo mismo que esto. ¿Ven? En lugar de haber creado, fíjense, yo acá creé una clase que se llama fecha comparador, ¿sí? Que implementa una interfaz que se llama comparator, el cual como implementa tiene que implementar este método, compare, el cual yo le estoy acá indicando que el objeto que va a comparar va a ser clima. Entonces directamente acá le digo, mira, vas a recibir un clima 1 y un clima 2. ¿Qué hago? Yo siempre sé que acá tengo que devolver menores a 0, 0, mayores a 0. No tengo otra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le digo, mira, el clima 1 que me estás pasando acá, dame la fecha, dame un date. Acá me devuelve el date cuando se tomó, ¿sí? Que ese era el timestamp que estábamos tomando. Y le digo, dame el gate time. El gate time me devuelve la fecha en long. En long, ¿sí? Es en un entero largo, ¿sí? Entonces resto el primero del entero largo del segundo. Y bueno, de la resta me va a dar un resultado. Si es mayor a 0, va a ser este mayor que el 2. Si es menor, el 2, el 0,2 va a ser mayor al 0,1 y si son 0 van a ser los dos iguales. Y eso es lo que le estoy devolviendo. En lugar de hacer esto, que esto es una clase que ya tiene un nombre, que se llama lo que hago, devuelvo lo mismo, fíjense que es lo mismo, nada más que en el concepto de anónimo. Uso la interfaz comparator y directamente ahí defino la implementación que quiero y le devuelvo un new. Tomá. ¿Está? De la otra manera, yo lo que tendría que haber hecho es esto, miren. Si no hago esto, defino la clase fecha comparator, implemento la comparación, todo. Y acá lo que tendría que hacer es lo siguiente. Tengo que venir acá, poner acá comparador, C, ponerle comparador, new comparador, le digo así, pum, listo. Y acá C, en lugar de tener todo esto que está acá, lo borro y le paso C. Listo. ¿Ah? O la otra es esta también. Agarro directamente, fíjense, pongo en lugar de C, como no lo voy a usar en ningún lado, acá puedo hacerlo. Ah, esa es la otra forma. Entonces, en lugar de tener una clase, como ve ahí, fecha comparator, yo uso la técnica de clases anónima, que es esta. Esta es la clase anónima y ese es el concepto. ¿Sí? De la misma manera que yo hago ordenar clima por fecha, hago ordenar clima por temperatura. ¿Ven? Implemento clase anónima, le digo que van a venir clima y le digo, che, a la temperatura actual, como sabemos que en un clima la temperatura, le digo actual, me va a devolver la temperatura, un objeto de temperatura, le pido el valor y al otro, al 2 también le pido el valor y los resto y devuelvo en entero. ¿Sí? Esa es la idea para ordenar. ¿Está? Y acá creo que está la parte de la, no sé si estaba lanzar, actualizar clima. Ajá. Bueno, esto es lo que le había dicho. Bien, y esa es la implementación del objeto. Y si no me equivoco, acá me está faltando. Denme un segundito. Y en estación puedo hacer el método main acá, en el número 6, archivo main.java. Para correr todo esto, hago un main.java, en donde acá le pongo el método main para poder correrlo. Y bueno, acá, fíjense, esperen un cachito que lo voy a poner. Estoy llevando. Y acá lo que hago es, defino la estación, como ven acá dentro del método main, defino un timer, que este timer es que me va a permitir a mí cada tanto realizar la lectura. Y bueno, cada tanto lo que hago es,
corro a actualizar clima y actualizar clima me va a estar leyendo constantemente la temperatura. En este caso acá, fíjense que yo le puse acá el clima que lo va a leer cada 3 segundos, porque son 3000 milisegundos, 1 milisegundo y 1 segundo. Ese es el tiempo. Y bueno, ahí estaría. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio 6? A ver. Hablen porque Profe, si no se me complica. Tengo que pasar de pantalla en pantalla. Sí, se ve ok, sí, todo bien. Vamos, dale, decime. sí, profe. No, mi duda era si para tener dos tipos de ordenamientos, sí o sí lo tenés que hacer con clases anónimas. ¿Lo podés hacer con clases anónimas o definite como vos prefieras? Yo te recomendaría hacerlo con clases anónimas. ¿Por qué? Porque vos, fíjate que si no, ya tenés los fuentes distribuidos en 2 lugares. ¿Me entendés? Ahora, la respuesta depende también. Si vos esa clase de ordenamiento, ese ordenamiento lo usan en otros lugares, no te conviene repetir código. En ese caso, podés usarlo, podés hacer un objeto que sea, como sea, fecha comparator y lo usás en 2 lugares distintos. Pero si vos ya sabes que ese lo vas a usar en un solo lugar, y te conviene ponerlo como una clase anónima. No sé si te respondí. Depende la respuesta, sería. Sí, perfecto. Lo que pasa es que te preguntaba porque yo quise hacerlo con otra clase, no, con otra interfaz que era CompareTo, creo. Creo que era otra interfaz. Y Sí, no me sí. permitía tener dos tipos de ordenamientos o de comparaciones. Lo podés hacer, no sé cómo es el escenario que tenías vos, si ponés clases diferentes, ¿no? En clases diferentes los podés poner. Lo que no podés hacer es que un mismo objeto se ordene de 2 formas distintas. ¿Qué quiero decir? En el objeto vos no lo deberías, no, el objeto, esa funcionalidad, ese objeto no se la podés dar, se lo tenés que dar a un objeto afuera. ¿Me entendés lo que te digo? Acá, tal vez, a ver, pará. Déjame ver, a ver cómo te puedo explicar eso. Fecha, déjame ver a ver si lo tengo acá. Temperatura. A ver, no me acuerdo si había una clase yo comparaba. Creo que acá no. Voy a salir de acá y voy a compartirle. Les voy a compartir otra cosa. Pantalla, pestaña. Pestaña, master, acá. Les voy a compartir acá. Avisen cuando ve el cambio de pantalla, de pestaña. Creo que yo lo tengo ordenado por temperatura. A ver, ¿qué onda? Comparable. Este es lo que estás diciendo vos, ¿no? Sí, ese mismo, porque de hecho Claro, tomaba... lo que te está diciendo es lo siguiente. Esto lo que podés hacer a un solo objeto. Si vos decís, che, mira, yo los objetos los voy a ordenar de esta manera, a este objeto lo quiero ordenar de esta manera, y por valor, ponerle acá por valor de la temperatura, acá estaría mal, porque lo que tendrías que hacer vos, a ver, vamos a la clara. Esto es una idea, pero temperatura, como tiene diferentes escalas, lo tendrías que llevar todo a una escala común, ¿sí? Por ejemplo, a Celsius, ponele, ¿sí? Porque vos acá tenés escala Kelvin y no es lo mismo ordenar una temperatura que tengo una escala Kelvin, otra Celsius y otra, ¿no? Entonces tendría que llevarlo todo a una única escala y después ordenarlo. Pero acá está ordenando por valor porque toma como que está todo sobre Celsius, pero bueno, esto tiene su inconveniente, ¿no? Más allá de hecho de esto es, temperatura cuando haces que herede de esto, no puede ordenarse de otra manera que no sea por el valor. ¿Se entiende? Si vos querés ordenar temperatura de otra manera, tenés de 2 formas o 3 formas distintas, esta implementación la tenés que hacer por fuera. ¿Me explico? Entendido, perfecto. ¿Se entiende? Tenés que agarrar y decirle, che, mira, yo voy a definir una clase ordenamiento, ¿sí? O deseo temperatura ordenada por, no sé, por tal, no sé, por decir comparador, ponele que le llamás comparador por fecha. Y al comparador por fecha, lo que va a recibir, no sé si me entendés, para que te voy a hacer te voy a pasar acá, te voy a dibujar en un paint. Esto se usa el patrón decorator.
Dame 2 segundos que te voy a dejar de compartir esto. Te voy a pasar la idea para que veas. Pero solamente un objeto se puede ordenar con unos. Si vos decís que va a implementar, el método compare_to, solamente lo va a hacer. No podés tener dos comparadores distintos. Salvo, mirá, qué sé yo, se me está ocurriendo. Salvo que vos definas una interfaz de comparación. Claro, entiendo. Sí. ¿Me Pero, entendés o lo que sea, te digo? sí, es No, una pero no limita. sé si me entendiste. Mirá, pará, te voy a dejar. Esto lo podés hacer también. Mirá, se me está ocurriendo ahora, ¿no? No Sí, esa sé por qué implementación tiene esa limitación, digamos, no puede hacer más de... Sí, hasta por ahí. Mirá, ahora te lo hago acá. Solamente puede tener un solo método. ¿Estamos claro? Claro. Vamos a agarrar la clase de temperatura y le vamos a hacer lo mismo. ¿Estás viendo el Visual Studio? No sé, ya me perdí dónde están, qué es lo que están mostrando. No. No, ahora se ve... No, ahora no. Ahora no, ahí le paso el Visual Studio. Bueno, ahí podés usar el Enrich. Podés usar el Enrich para mí es mejor el Enrich. Ponele, mirá, yo como lo haría con Enrich. Vamos a usar el Enrich, hay varias estrategias. Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Pero vamos a ponerle acá, le vamos a poner ordenar. Vamos a poner así. Ordenar, ya sé que no llega, pero bueno, es lo que me acuerdo. Fecha ordenar o fecha comparator. Vamos a poner fecha comparator. Tengo fecha comparator también, fecha comparator, comparator 2. Vamos a ponerla así, pues así no tengo que andar pensando en nombre. Java, listo. Ahí tengo un fecha comparator. Vamos a agarrar la que vos habías visto. Temperatura, vamos a llevarlo a lo que vos estabas viendo acá. Fíjate que temperatura acá le voy a dar este comparador. Voy a implementar comparable. Y le voy a implementar esto. Estamos hasta acá, decime si me entendés. Sí, Esto es lo va que teníamos. perfecto. Yo por lo menos Acá entiendo. va perfecto, listo. Bueno, en lugar de hacer esto, vos lo que podés hacer que, por ejemplo, fecha comparador 2, implemente eso. No, perdona. Comparador 2, implemente esto y vos decís, che, mirá, esto que se me está ocurriendo ahora, lo estoy sacando caliente del horno. Y lo enriquecé de esta manera, mirá, acá está. Vos decís, che, ok, listo. Listo. Ya a temperatura se lo sacás. Esto no va más en temperatura. Porque vos lo querés ordenar de diferente manera. ¿Tá? Entonces, no va. No, sabés que un objeto, si lo querés ordenar de diferente manera, no tenés posibilidad. Solamente se ordena de una. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no sabe el flaco cuál aplicar en cuál uno. Tenés. El enrich para mí es el decorator es lo mejor. Bueno, mirá. Acá lo que haces es definís un decorador y definís, che, ¿esto qué es? Una clase de temperatura. Bueno, private. Podés hacer así. Private temperatura. A ver. Claro. Valor. A ver, pará, estoy viendo. No te queda, ¿ves? Que ahora estoy pensando cómo era, no te llega a 2, te llega a 1, listo. De esta manera, te confirmo que no se puede porque necesitas los dos comparadores, salvo que devuelvas un objeto comparado. Sí, acá, bueno, para hacer el enrich tendrías que tener que extienda de temperatura y agregue esta implementación. Ahí lo podés hacer, ¿sí? Por ejemplo, creo que así se puede, mira. Extend temperatura. Son cosas medio raras, ¿no? Con temperatura. Y extiende. Y acá vos podés agarrar y acá le podemos llamar. Vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a poner temperatura, fecha, comparator. Le ponemos así. Temperatura, fecha, comparator, ok. Temperatura, fecha, comparator. Y acá le haces, che, get, valor.
Y listo, ahí lo tenés. Obviamente que lo que te entiendes lo que te estoy haciendo, esto estoy diciendo que este objeto de temperatura hereda de temperatura, tiene toda la interfaz de temperatura y a su vez implementa esto. Entonces vos este objeto lo podés llevar como temperatura y a su vez le podés dar el, ¿cómo se llama? La forma de ordenarse. Yo no soy muy amante de esto, yo preferiría hacer que temperatura, ¿sí? Por ejemplo, temperatura acá tenga un método que sea, por ejemplo, ordenar, por ejemplo, esta es otra estrategia. Esa no me gusta mucho. Private, ¿cómo quedó? Private, por ejemplo, ordenar, te estoy poniendo cosas, donde... Pero igual, ¿sabes cuál es el problema que tenés? Que vos lo podés ordenar así, pero te van a terminar llamando en definitiva, te van a terminar llamando al comparator y esto no te queda otra que, a ver, comparator, así, sí, hacemos así, implement, estoy cocinando, boludo, comparable, este es otro. Y a medida que voy pensando lo voy armando. Comparable. Entonces vos decís, che, la comparable, listo. Te está faltando el comparador ahí. Vamos a hacer. Claro, vos lo que estás haciendo ahí es implementar el comparable en dos clases distintas, vamos a decirlo así. No, ahora lo voy a... El anterior vos lo vas haciendo. El problema es que cuando una clase, la herencia, después vos tenés que... Si una fecha, en este caso, en temperatura, fecha comparator, no lo vas a poder usar en diferentes lugares. Lo que voy a hacer ahora es digo, che, mirá, la temperatura va a ser comparable. ¿Y cómo lo vas a comparar? No, mirá, yo eso se lo voy a dejar a otra clase. ¿Me entendés? A ordenar. Entonces, acá en ordenar ordenar.java, ordenar.java, a ver, déjame, estoy creando, ¿no? Ordenar.java es comparable con temperatura. Mirá, puede hacer así. Te metiste en algo que... Ordenable comparable contra... Ordenar, vos fijate que estoy definiendo acá que ordenar va a ser un comparador acá, que me vas a pasar vos un comparador por... Sí, a ver, déjame ver una cosita. De temperatura, perfecto. Entonces, acá yo lo único que hago es return, punto, ordenar punto comparable y le paso la temperatura al te paso. Acá debería andar. ¿Qué es lo que falta acá? Acá lo que estoy armando, ¿no? Te ubicás, lo que te estoy armando es esto. Necesito un comparable por temperatura. Entonces, vos fijate que acá lo que dije es, che, esta temperatura se va a ordenar, pero va a tener un comparador por temperatura, pero se lo va a pasar a otro. Entonces, vos acá tenés que definir los distintos, por ejemplo, nuevo fecha. Fecha.java. Acá vos tenés que definir fecha.java. A ver, comparable. Implement fecha.java. Acá, temperatura. Vamos a hacerle comparador. Este comparador. No sé si es necesario esto, pero bueno, vamos a ver. Ahora ya. Ahora ven, ya está. Entonces, y acá agarrás, ya sabe que viene temperatura. Y le clavás lo que tenía en temperatura. No sé qué estábamos comparando por temperatura, ¿no? Claro, Ok. Ordenar tiene que recibir una temperatura. Ok, esta con la que viene a comparar. Y siempre esta con la que viene a comparar. A ver. Estoy pensando, ¿no? Claro, sí está. Sí, no. Comparable. No, no te queda otra que ordenarlo por fuera. Lo tenés que hacer con la colección. Porque estoy pensando acá.
El tema que acá te va a llegar uno y el otro le va a llegar otro. Y vos vas a tener que meterle a cada clase que venga, a cada clase le vas a tener que meter el comparador, porque ordenar, 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 ordenar. Este es un objeto. Este objeto le vas a tener que decir, ok, estoy pensando, vos también verás dónde me metés. Ordenar, y yo te doy bolilla. No, Acá, para mí con la private, explicación de las clases anónimas ya era suficiente, pero vos te fuiste. no, porque vos me preguntaste, compare tú. Espera, fecha, private, temperatura. Estoy poniendo acá, T. Esto tiene que ser, vamos a ponerle private acá. No, public. Public, te lo voy a hacer a ver si esto funciona. T. This.t igual T. Punto T igual, no, vamos a ponerle T1 acá, pues si no se va a mezclar. Temperatura 1, temperatura T, T1, y acá le tenés que decir T1, punto get, temperatura tendría que tener get valor menos T, punto get valor. T1. ¿Cómo no está definiendo la clase de temperatura? ¿Será que no me está leyendo el valor de acá? Ah, ok. Entero. 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 Y acá temperatura. Igual es re raro esto lo que estoy haciendo, pero para mostrarte ahí que el valor. No, yo, Nelson, me perdí hace rato. Ya te perdiste hace rato, ¿no? No, pero ahí, de esta manera, él me preguntaba, de esta manera se puede crear. Y acá lo que tenés que hacer es new ordenar, new fecha. Estoy ordenando por fecha. A fecha le paso this y le digo comparable. Listo. Ahí lo tenés. Así lo podés sacar por fuera. Acá lo que... A ver, ordenar. Ajá, valor. Claro, directamente esto por fuera, ordenar. Ahí lo tenés. Ordenar. Y ahí, listo, ahí está. Ahí lo podés pasar por fuera. Te queda comparable. Fecha es un comparador, pero siempre que vos le crees algo vas a tener que crearlo le vas a tener que crearlo por fuera. Pero esto es medio raro. Lo que sí te digo que vos necesitas... Un comparador es por objeto. Esto es por objeto. No podés tener doble comparador. No podés tener esto, por ejemplo. Vos querés comparar por fecha y lo querés comparar por otra cosa. No sé, lo que se te ocurra acá. Por hashcode. Ponele que le vamos a hacer un hashcode para que veas. Esto no lo vas a poder hacer. ¿Entendés por qué? Porque te dice, un objeto se compara por una sola cosa. No podés tener dos. Y la forma que tenés eso, lo sacás por fuera. Si está en una colección, ordenás la colección y le pasás por como lo habíamos hecho, o tenés que darle algún aditivo de algún decorator o algo por el estilo, como vimos recién, para que vos puedas cambiarle los ordenamientos. Generalmente lo que se hace es como los objetos van a estar en una colección y vos lo que vas a querer ordenar son colecciones de objetos, se pone, como habíamos visto acá en estación, espera que te saco esto, como habíamos visto acá en estación, habíamos visto y por cada uno pedís una colección, a esa colección le pones un comparador y lo definís por cada uno
por cada algoritmo que quieras ordenar. Sí, eso es lo que se hace. Lo otro es medio raro. Se puede hacer, pero habría que ver a ver qué es puntualmente. Si vos querés ordenar el objeto por diferentes cosas, tenés que poner diferentes algoritmos. No te deja un compare-to, dos compare-to diferentes en el mismo objeto. ¿Está? Bueno, con esto tendríamos el ejercicio número 6 resuelto. ¿Está? Perdón, Vamos profe, a pasar. Sí. ahí me dijo Renzo que está esperando que lo aceptes. Ah, perdón. No veo yo eso. Perdón, Renzo, admitir. Listo. Bueno, y ese fue el ejercicio 6. ¿Sí? El ejercicio número 6. Bueno, voy a salir de acá. Vamos a ir al ejercicio número 7. Esperen que voy a dejar de compartir. Y le voy a compartir la lengüeta. ¿Dónde está? En este caso hay que hacerlo con una... ordenen la colección, no se vuelvan locos porque si no se van a volver locos. El ejercicio número 7. Bueno. El ejercicio número 7 habla de los default methods. Vamos a buscar el ejercicio número 7 para que ustedes vean. Bueno, tenemos el ejercicio número 7. A ver si está en el otro práctica. Los default métodos son métodos usables en las interfaces donde se pone un método. Esto le va a hacer un poco de ruido en la cabeza porque vieron que las interfaces no tienen métodos definidos. Bueno, a partir de una versión de Java le empezaron a definir default métodos. Y es como métodos por default. Si no lo implementás, son cosas raras que hicieron. Si no lo implementás, te toma ese método como default. No sé, lo que se buscó realmente ahí. Pero bueno, a ver si lo podemos ver. Alarma, observen, no, este es el 7 que estoy viendo. Uy, perdón. Práctica 3, ¿dónde está? Vivo, práctica 3, ejercicio 7. Ah, lo que pasa. Sí, sí. No, perdón, lo que habíamos hablado con el profe de teoría es que eso lo que permitía de alguna manera es asemejar la interfaz con una clase abstracta y poder tener herencia múltiple. Herencia múltiple no podés tener, básicamente, porque en Java tiene herencia de uno solo. Vos lo que podés hacer es... Una pseudo herencia múltiple. Sí, claro, una pseudo herencia múltiple, porque vos podés agarrar, definir 30 interfaces con métodos por default, agarrás una clase, extendés los 30 clases esa, y después la otra clase que le sigue va a tomar esa. Pero, ¿sabés cuál es el tema de la herencia múltiple? Es que la herencia múltiple tenés 3 objetos diferentes. Por ejemplo, ponele que yo tengo a la clase de abajo que hereda de la interfaz A y la interfaz B y la interfaz C. ¿Me explico? Cada uno tiene sus métodos, ¿me entendés? Abajo no tenés otra forma. Por ejemplo, esto, C tiene herencia múltiple, ¿sí? C++ tiene herencia múltiple. En la clase de abajo, cuando vos tenés esto, el problema de la herencia múltiple es el tema del diamante. Vieron que se genera una clase, tenés una clase padre, tenés 2 clases hijas, y la clase hija de esas 2 padres que tenías tiene un método en común. ¿Cuál heredo? ¿Heredo el del A o heredo el del B? Entonces, abajo en C++ se resolvía quédate con el del B o quédate con el del A. ¿Me entendés? Entonces, para evitar ese problema de lo que es el problema de herencia en diamante, ¿sí? No se usó en Java. Acá, sí, lo que podés hacer es tener 3 interfaces con default, métodos por defecto, pero en definitiva, tener herencia simple. Podés tener una pseudo herencia, pero en definitiva herencia simple.
Lo que la única ventaja que yo le estoy viendo acá de la charla es que vos, por ejemplo, tenés 3 interfaces distintas y después podés decir que la clase de abajo implementa una interfaz de otra manera. Y ahí le cambiaste la implementación a esa interfaz, supongo. Pero generalmente no vi mucho de esto, por lo menos cuando desarrollamos no vi mucho de esto. Pero básicamente es eso, es una interfaz que tiene un método, el cual si no lo implementás, toma ese método. Y si la implementás a la interfaz, cambia ese método, por la implementación de ese método por otro. Yo creo que por acá tenía un ejemplo que quiero, déjeme ver a ver si lo encuentro. Si no lo hacemos ahora, vamos a ver la práctica 5. 23. Esperen que vamos a agarrar. Voy a levantar el Visual Studio. Vamos a hacer el ejercicio número 7. Sí, incluso el ejercicio 3 pedía, creo que implementaras interfaces, pero para mí era mejor hacerlo con clases abstractas. Después te Y pide que pongas- conceptualmente, desde el punto de vista de objetos, una interfaz es una definición. No tiene implementaciones. Eso es una interfaz. Son cosas media raras, ¿no? Como vas a ver que Java en su momento ahora empieza a tener mezcla, no es totalmente orientado. Tiene orientación a objetos, pero tiene también después, empieza a tener implementaciones en los lenguajes funcionales, que se empiezan a hacer mezcla como para que no pierda mercado de los desarrolladores. Cuando empieza a surgir todo lo que es JavaScript, empieza a perder un poco el mercado porque es muy pesado, tiene un montón de cosas. JavaScript es mucho más flexible. Y para no ir perdiendo esto, empezaron a hacerle modificaciones al lenguaje y empiezan a aparecer todas estas cosas como, bueno, los imports, ahora lo vemos que en lugar de importar una clase, podés importar cosas internas de la clase, pero están buenas cosas, pero qué sé yo. Vamos a ver, busque en la bibliografía cuáles son los métodos de font, brinde un ejemplo, compare interfaces comunes y describa su ventaja y desventaja. Ah, pues esto era un default. Yo esto no me quiero retener porque ustedes le pueden pegarle una mirada, pero básicamente es eso, es definir a ver si está la interfaz. Ahí se los comparto. Bien. Esperen que le comparto aviso. Avísenme porque ya estoy abriendo una pestaña tras otra y no tengo ya ni idea de en qué pestaña estoy. Pues si le comparto toda la pantalla, se empieza... A ver, ahí está, le comparto aviso. Bueno, vamos a hacer algo, qué sé yo. Ejercicio número 7, vamos a definir una clase. Test interfaz. Voy a sacar de un lado para que lo vean ustedes. Archivo nuevo, testinterfaz.java. Interfaz.java. Nada más hacer public interface. Public interface de .java. Fíjense que acá interface. Esto es una interfaz. Generalmente ustedes que venían haciendo esto. Venían y definían todos los métodos. A partir de la 8, de la versión Java 8, se puede poner esto. Es una clase que queda, ve que queda medio raro, queda como una interfaz, queda como una clase abstracta, como bien decían,
donde hay métodos que están implementados y otros métodos no. Y ahora vamos a definir esta otra clase, nueva archivo de clase. Es clase, esperen que le voy a definir otro archivo de clase. Es punto class de punto java. Es punto java, el cual va a implementar la interfaz y va a tener todo esto. Es punto java implement interfaz. Es interfaz pen. Fíjense, este es un ejemplo que pueden ver. Fíjense que el flaco acá, con el test acá, la clase test, está implementando en la interfaz. Fíjense que la interfaz ya tiene un método por default, que este es el método por default, que es el que se va a tomar si no hay ninguna implementación. ¿Sí? Entonces, viene la clase acá, directamente implementa la interfaz y le da sobrescritura al método que no tenía implementación, que es este de Square. ¿Sí? Y acá dice, bueno, sacame la raíz cuadrada de esto, saca la raíz cuadrada y el show ya lo tiene, lo toma la implementación y dice, che, muestro, no sé, un valor por default de lo... Muestro esta funcionalidad porque no lo implementé, ¿no? Entonces, si yo corro esto, lo que voy a tener es, te va a sacar te va a hacer el cálculo y te va a mostrar el resultado. Y la muestra del resultado la toma por default de lo que venía de arriba. Sí, es verdad que esto de, si vos querés, por ejemplo, definamos otra interfaz. Vamos a llamarla interfaz esta, interfaz copy. Nueva clase. Interfaz. Ahora, en un segundo. Que esto puede... Rename. Fíjense, archivo de nueva clase. Es para eso, básicamente. Es para definir funcionalidades. Esperen que le voy a poner interfaz 1. Definir funcionalidades que nos van a ser implementadas. Si no es sobre implementada en la clase, toma esa por default. ¿Ven? Es esto, vamos a ver interfaz. Voy a hacer lo mismo, nada más que acá le voy a poner... pero no, interfaz, dije. Interfaz. Y acá le voy a poner... Vale. Y acá le voy a poner show 2. Y esto es lo que decía recién, que vos podés agarrar y tener una especie de herencia múltiple. Java, como interfaz 1, interfaz 2. Y eso. Interfaz 2. Interfaz 2, no, interfaz 1. Entonces acá, si vos ves acá, tenés show 1 y tenés show 2. Punto. Era este, le habíamos puesto show 2, ¿no? Sí, show 2. Show 2. Entonces ahí estás heredando, tomando la implementación de uno y del otro. ¿Sí? Pero fíjate, esto es lo que yo te digo. Fíjate cuando vos pongas esto. A ver cómo lo resuelve esto, así que no sé cómo lo va a resolver temperatura. Acá tenemos un problema de temperatura. ¿Cuál de los dos métodos toma? Mirá. ¿Cuál de los dos métodos toma? ¿Ves? ¿Te ubicás lo que te estoy diciendo? Este es el problema el problema de diamante. Fíjate acá. Este tiene 1. Pará, dame 2 segundos. Fíjate que interfaz tiene el método square y tiene show. Interfaz 1 tiene el método show.
y decime test que ya tiene implementado todo, está todo bien, decime acá cuál método, qué función toma. Y no, No ahí podés tendría, saber. claro. Ese es el problema de la interfaz de la herencia múltiple. Eso en C++ se resuelve indicando, no sé, esto nunca lo hice, pero a ver, vamos a ver si tenés que indicar que querés la implementación de este método. No tengo ni idea de cómo se hace acá. Allá era, lo marcabas, bueno, no creo que sea así. A ver. Ahí está. Ahí le estoy indicando que quiero ejecutar. A ver, no, igual te siguen echando las bolas, ¿no? Sí, no lo maneja. Interfaz 1, no tiene show. No te re jode porque el flaco acá no sabe. Ese es el tema acá. Acá sí o sí tenés que sobreescribir y decirle cuál de los dos querés. ¿Me entendés? Ponele, vamos a suponer este. Y de alguna manera no va default. Vamos a ponerle acá public. Que iba a andar. Esto no va. Acá me confundí. Bien. Y acá, ves que acá le tendré que terminar implementando vos el método. Vos podés heredar de todos los lugares, pero cuando tenés que tener un problema de resolverlo, lo tenés que resolver sí o sí vos. Tenés que indicarle. Acá no sé si se puede hacer esto. Es lo que había hecho recién. Indicarle, che, mira, yo quiero la ejecución de este método. Si no, tenés que hacer código redundante acá. This. Capaz que así se puede. Estoy inventando. Esto nunca lo hice. .show. Está bueno el desafío, es más divertido. Ahí está. Eso se hace en C. ¿Te ubicás lo que hice? Sí. Claro, en realidad lo, la Sí, te utilidad, permite tener, ¿cómo se llama? Vos podés heredar, Java no te permite herencia múltiple. Lo que te permite con esto, tener diferentes códigos que podés heredar de diferentes clases, de diferentes interfaces si no lo implementás. Pero el problema de herencia múltiple no te lo resuelve, lo tenés que resolver vos. ¿Por qué? Si tenés, viste, lo que ya te lo mostré, tres interfaces que usan que definen el mismo método, por más que esté implementado, vos vas a tener que sí o sí indicarme cuál querés. Y esa es la forma. O duplicás el código acá, o acá le digo, che, mira, este objeto transformalo del tipo interfaz T1 y llamale al show. Llamale al método show de esa interfaz. ¿Sí? Pero básicamente es eso. Es tener interfaces en donde sé que algunos métodos, si no me lo implementás, te dejo este por defecto. ¿Sí? Este es el comportamiento por defecto. Sabemos que vas a entender este método y si no lo implementaste, lo tenés que implementar por defecto. Te posibilita eso, tener que varias interfaces, si no me lo implementaste, tomo eso por defecto. Sin embargo, el problema de herencia múltiple no te lo resuelve. El problema de herencia múltiple, en definitiva, que era un problema original, que por eso no se heredaban de múltiples clases, lo seguís teniendo. ¿Me entendés? Como que primero te digo, che, yo te voy a resolver el problema de herencia múltiple y después te doy otra herramienta que lo seguís teniendo. En definitiva, en la herencia múltiple, abajo, cuando tenés clases que tienen el mismo mensaje, tenés que terminar decidiendo. O sobreescribís, indicás el código tuyo, que es nuevo, o le indicás, yo quiero que me ejecute el código de la interfaz 1 o yo quiero que me ejecute el código de la interfaz. ¿Me entendés? En definitiva. claro, sí, perfecto, se entiende. Sí, en realidad heredás de varias interfaces u otras Sí, clases, sí. pero no resolvés lo otro. Claro, el otro no lo resolvés. Que el objetivo principal como te digo, era de las interfaces no tener problema de herencia múltiple. ¿Sí? Básicamente. Y después te da que vos podés mezclar acá cualquier cosa, ¿no? Porque podés tener que... Esta clase es de clase perro, que hereda de gato y que hereda de banana. ¿Me entendés lo que te digo? Es como que se empieza a transformar, ¿no? Por eso generalmente
cuando habla del paradigma de orientación a objeto, habla de que una interfaz define servicios. No hay implementaciones, es bien abstracta. Lo que, como te digo, para mantener compatibilidad con respecto, o para mantener los desarrolladores dentro del lenguaje, empezaron a darle un montón de aditivos al lenguaje que se empezó a transformar el lenguaje. Yo no sé, pero en Smalltalk no creo que tengan esto. Smalltalk es puramente orientado a objetos. Smalltalk una interfaz, es una interfaz. No salvo que lo hayan cambiado, pero es así definido por el paradigma, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya sabemos que cuando tenemos interfaces múltiples, esto yo nunca lo había hecho. Esto lo hice en C++, pero no acá. Tenés que definir, o voy por esto, o ejecuto esto ante la misma definición. ¿Está? Se los copio por si le interesa. No sé, ¿se los copio, le interesa o seguimos? Yo creo que no lo voy a usar nunca porque... Pero bueno. Bueno, como quieran. Seguimos entonces. Bueno, ya vimos el ejercicio número 7. Vamos al ejercicio número 8. El ejercicio número 8. Ah, no, este es el 8. Sí. Ah, bueno, default. Miren, el 8 tienen la implementación con default method. A ver, esperen un cacho. Vamos a ver el 8. 7, 8. Yo en lo que no me quiero detener mucho en esto. Oh, el 8 básicamente es lo mismo. En la figura geométrica implementa el método por default imprimir. ¿Para que salga de acá? Sí, dale. No, porque estoy cambiando, ahora me paso a otro. Pero ¿se entendió más o menos lo que es una interfaz por defecto? Esperen que ahí está, me voy a pasar a esto. Es para eso, básicamente. Y acá en figura, en el ejercicio número... Esperen que voy a cerrar acá. En el ejercicio número 8 hay que implementar el método default imprimir en figura geométrica. Vamos a ver en figura geométrica que tiene ahí. Figura geométrica. Creo que yo lo puse mostrable acá. A ver. Ven que figura geométrica hereda de algo que se llama mostrable o figura mostrable. Acá estaría bueno que se llama hereda no implementa mostrable. Entonces cualquier cosa que implemente mostrable tiene que implementar el método, no sé, mostrar. Por ejemplo, vamos a ver cómo figura mostrable que dice. Figura mostrable. Figura mostrable dice, ven, por default esta es la implementación. ¿Está? Tenés que tener, fíjense que acá la figura dice, che, una figura mostrable tiene que tener un nombre y un color. Va a heredar de mostrable, que va a tener el método imprimir seguramente ahí. Y si vos no me implementás nada, el mostrable va a ser el nombre y el color. Eso es lo que está haciendo acá. Entonces, una figura que implemente una interfaz, figura mostrable, debe tener sí o sí, esto sí o sí debe tener un get de nombre y un get de color. ¿Sí? Y después, ya al implementar esta interfaz figura mostrable, le puedo hacer imprimir y ya directamente toma los valores de esos dos métodos. Esa es la 8. ¿Se entendió esto o no? O más o menos. Sí, incluso creo que cuando lo resolviste vos, Nelson... Esto lo hice hace 1000 años. Bueno, sí, pero, claro, sí. no, pero la otra clase, ¿por qué pasa el 8? Es como que te dice, bueno, ahora implementar los métodos por defecto. Sí. Pero en realidad vos ya lo habías resuelto como debería haber sido, porque en el 3 en realidad es como que te obliga a usar interfaces, que capaz que no está tan bueno porque tenés algunos métodos que son comunes a algunas figuras. No sé si me expliqué. Sí. Yo, que en su momento esto, seguramente dije, mirá, las figuras deben tener un get nombre y un get color. Entonces, eso debe estar en figura. A ver, vamos a ver figura acá. Vamos a ver figura.
Acá estaría bueno que en lugar de figura geométrica, que sea figura, otra clase más, en donde una figura geométrica hereda de figura, y una figura tiene un nombre y tiene un color, por ejemplo. Y figura geométrica, que acá tiene un nombre y un color, en lugar de ser figura geométrica, tendría que extender de figura. Entonces, toda figura, independientemente de sea geométrica o no, ponele, sabe que tiene que tener un nombre y un color. Entonces, mostrable, ¿me entendés? La figura mostrable es una interfaz que te agrega por default el imprimible, ¿sí? O como el nombre que le quieran dar, y sabe que todas las figuras van a tener getNombre y getColor. ¿Me explico? Entonces, ya directamente al implementar figura mostrable, fíjense que ustedes tienen getNombre y getColor. GetNombre y getColor. Y esta interfaz, la de figura mostrable, ya directamente te da la implementación esta. Vos a esa figura geométrica le podés decir imprimir y no tenés que implementar nada, ya te hace getNombre y getColor. ¿Quieren que lo hagamos paso a paso o lo entendieron? Si no, por lo menos hacemos la de la figura, lo hacemos paso a paso, como quieran. Díganme ustedes. Soy todo oído. Profe, Sí. el default ese es como cuando vimos el patrón builder, que el último método era el default, por ejemplo, hacer, No. hornear, una cosa así, y tomaba cada pan lo implementaba a su forma. Default es una forma de indicarle, yo ahí no me acuerdo, capaz que ustedes saben de teoría ahí, yo ya esto no me acuerdo. Si se puede, hay que tener un único método por default o puede tener varios por default una interfaz, eso no me acuerdo, ¿no? Pero default es una forma de indicar que es un método implementado. Nada más que eso, lo están marcando como diciendo, che, este método es un método de interfaz, pero está implementado. ¿Sí? Es una especie de clase abstracta, ¿me entendés? Lo que te digo, una mezcla le dieron a la clase abstracta la capacidad de poder ser, de ser, en lugar de heredarla, implementable. Entonces te da eso, lo que recién estábamos hablando, la capacidad de poder poner diferentes implementaciones en una clase que vengan de distintos lugares. Sin embargo, te vuelvo a repetir, no resuelve el problema de diamante. Lo tenés que resolver vos en la clase de abajo. ¿Sí? Default es para marcarlo, es para indicarles, este método está implementado y es el que tenés que vos usar cuando... mira, ya no vamos a dar cuenta si se puede tener más de un método por default. Es el que tenés que usar vos, para que ya me fui y no te compartí. Vamos a ver acá. Ahí estaría compartiendo el Visual Studio. Sí, se ve, Nelson. Listo. Default es una forma de indicarlo. Creo que si no lo indicás acá, me parece, no sé qué hace, ¿eh? Pero ves que te lo marca como, che, ¿y esto qué hace en una interfaz? Te dice, che, ¿qué hace esto en una interfaz? Entonces vos le indicás acá, no, mirá, este es el default. Ah, bueno, listo, ahora te lo tomo. No sé si se pueden tener 2 o 3 default, vamos a ver. Ya te lo contesto. Sí, se puede tener más de un default. Pero básicamente lo que lo estás marcando. Este es el método por default. Esto es una interfaz, armo un método que es implementable y le indico default para que no te saque corriendo, porque te va a decir, esto es una interfaz. No, mira, este es el método por default. Pero es básicamente un método por default te permite darle una definición por defecto, una definición que vos decís, que estableces como que es la lógica común, ¿sí? Que deberían, que otras clases que implementen esta interfaz, si no la sobrescriben, esa es lo que deberían tomar. Lo que sí, la idea de esto, aparte de eso, es tener la posibilidad, como bien hablábamos anterior, de tener varios métodos, de poder incorporar definiciones
de métodos de diferentes clases que antes no lo tenías. Pero vuelvo a lo mismo. La interfaz en su momento fue una forma de resolver el problema de herencia múltiple. Cosa que ahora lo tenés. ¿Entendés? ¿Se entendió esto? ¿Quieren que hagamos el ejercicio 8? No tengo problema. Hacemos el ejercicio 8 y lo vemos puntualmente qué es lo que se hizo. ¿Quieren hacer el ejercicio 8? O ya. No sé el resto. Dígame. Si no, seguimos. Yo por mi parte sigamos, pero no tengo problema si quieren verlo. No hay drama. ¿Y el resto? Listo, seguimos entonces. Nadie me dice, ¿lo vemos? Sí. Seguimos. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 9. Y los 9, el 9 también, miren, estos son versiones, todo esto son aditivos que se le pusieron al lenguaje. Esperen que voy a dejar de compartir. Voy a compartir ahora. Ventana. No. Pestaña. A ver. Vamos a ver el 9. Voy al ejercicio 9. ¿Sí? El 8, lo de método por default, ya lo vimos, es para darle una implementación a un método en una interfaz. Y vamos a ver el ejercicio 9, que el ejercicio 9 dice, a partir de la Java 1.8, los imports pueden ser estáticos. Miren, esto es lo que te permite, lo que pasaba en la 8. Esto es sin el import estático y con el import estático. Fíjense algo. Miren math, la clase math. ¿Se acuerdan la clase de matemática? Entonces le ponía math.pow, math.pow, math.pid. ¿Ven esta parte? ¿Sí? Bueno, fíjense que va todo math.pow, math.pid, todo va indicando cuál es la clase. En lugar de poner con los import estáticos, en lugar de poner math.pow, math.pid, directamente ponen pow y pi. ¿Me explico? Miren. Esto con importe estático. Indican que ven, acá lo están indicando. Indican que van a importar en forma estática de javaland math.pow y en forma estática javaland math.py. Y en lugar de usar math.pow, math.py, directamente usan pow y usan py. ¿Sí? Claro, sí, para escribir, para que acá te queda un poco, no tenés tanto, no tenés tantas escrituras, sí, más que el tema de esto es cuando vos tenías, no sabías a dónde referenciar. Antes se importaba y se ponía pi así, entonces no sabías si iba para una clase, para un paquete, para otro paquete. Y lo que se definió es decir, che, en lugar de tener tantos así, indicándolo abajo y poniéndole los paquetes uno atrás de otro, lo ponemos arriba y listo, ya está. También son cosas que esto se mantuvo para tratar de tener, para tratar de mantener a los desarrolladores más dentro del lenguaje. Son todas salidas de eso. Porque vos fijate que básicamente ahí math.pow, math.py es indiferente. ¿Sí? Igual, a mí me parece que cuando vos tenés que, por ejemplo, el POW, lo tenés en math y en math 2, ¿me entendés? Ahí te conviene usar lo otro para saber, che, math.pow ya va a la clase math. Y math2.pow va a la clase math2.pow. Es decir, esto usalo como te quede cómodo a vos y cuanto la mejor claridad posible. Yo soy más del clásico, math.pow. Pero bueno, está. Eso es un import estático.
También cuando, perdón, no hago una consulta. Sí, sí. Cuando vos No, importás de esa manera, es como que estás importando todo también de la biblioteca, ¿no? claro, sí. Y no, Importás todo de la biblioteca, sí, sí. Se llevas todo y esto te lleva a esta parte. Sí, sí. Más bajo nivel, sí. Sí. Sí, sí, tenés razón ahí. Sí. Bueno, vamos al número 10. Bueno, la parte de stream. Stream, esto es está bastante bueno. Esto. Vamos al ejercicio número 10. Uy, parte de 3, ejercicio número 10. Están viendo la pestaña ustedes, ¿no? 10. Dado el siguiente código. ¿Qué retorna la ejecución? Bueno, miren. Esto lo que va a hacer es, básicamente, vieron que esto es como, es una forma, trabaja todo en memoria y trabaja como si fuera un string, un bloque sería de byte, básicamente. Entonces, en lugar de tener todo un conjunto, cuando trabajan con array, vieron que ustedes ponen el array una colección, recorren, meten instrucciones adentro de la colección, del bucle que están leyendo, meten instrucciones, todo esto se hace todo en una única línea. Y cada operación que van realizando le va dando el resultado a la siguiente. Y todo en una única, pueden hacerlo todo en una gran instrucción. No tienen que andar armando como en colecciones conjunto de recorrer, poner un bloque de funcionalidades de ordenamiento, de búsqueda, todo esto. Los de streaming le dan a ustedes la capacidad de ver todo ese conjunto de datos, como algo que puede ser tratable y se le puede ir aplicando distintas funcionalidades a los resultados que van obteniendo. ¿Sí? Generalmente esto seguramente lo vieron, un stream tiene un stream de comienzo, un conjunto de funcionalidades que se hacen en el medio y siempre termina con una respuesta, que puede ser o un array, o un totalizador, o la búsqueda y retornarle un objeto. Básicamente es eso. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es que vamos a trabajar con este array. Las funciones estas solamente se aplican a stream, con lo cual los arrays lo tenemos que convertir en stream. Y sobre eso, a ese conjunto de datos que estamos tratando, le aplicamos funcionalidades. ¿Sí? Funciones como ordenamiento, totalizadores, lo que fuera. Acá lo que está haciendo es, básicamente toma esto, toda esta colección, lo mete como un stream y lo genera como un stream y dice, bueno, devolveme de eso todos los que empiezan con C. Y fíjense que ustedes acá no hicieron la estructura for, voy a recorrer uno solo, voy a ir a preguntar si este empieza con C, lo agrego en una colección. Si no, sigo con el que viene. Después, ¿qué hago? Retorno esa colección para que pase cada uno en mayúscula. ¿Me explico? ¿Sí? Y otra colección para pasarlo. Podrían haber hecho todo en una, busco si empieza, lo paso en mayúscula. En lo que no, lo tengo que ordenar. Una vez que devolví todo esto en mayúscula, armo otra colección para Profe, ordenarlo. Sí. perdón, yo estoy viendo el README de GitHub. No sé si Uy, estás poniendo otra no, cosa. no, gracias. A ver. Vamos a poner, ya que lo veo acá, es esto. Lo que estaba hablando es esto. Acá en el stream lo que tienes básicamente es lo siguiente. Pasás el array a un stream y sobre el stream aplicás conjunto de operaciones para terminar haciendo para devolver o un totalizador o devolves un array o revolves un resultado. Siempre tenés que terminar cerrando el stream con algo, ¿sí? Es decir, siempre tenés que devolver, como te digo, o devolvés una búsqueda, decir, dame el mayor, dame el menor, haceme la sumatoria, haceme el promedio o ordename y dame la colección. ¿Sí? Bien, fíjense que acá lo que está haciendo es a este array, ¿sí? A este array le está diciendo, dame un string, filtralo,
¿sí? Siempre, una vez que arma el stream acá, le aplica ese resultado, ese flujo de datos que yo tengo, o ese stream es como un arroyo o un conjunto de datos que yo tengo, no es como una colección, no es una colección, es un flujo de datos. Filtrámelo y dámelo todos los que empiezan con C. A eso que vos tuviste, ese flujo que filtraste de datos que estaban todos los que empezaban con C, agarralo y pasalo a mayúscula. A esos que pasaste a mayúscula, ordenalo. Y a ese conjunto de datos, ese flujo de datos que tuviste ordenado, imprimilo cada uno. For each te dice, para cada uno de estos, imprimilo. ¿Tá? Si ustedes tuvieran que hacer todo esto con una función de ¿cómo se llama? De un formato normal, es decir, con recorriendo con for, van a ver que tiene un montón de conjuntos de instrucciones que tienen que hacer. Tiene que tener la colección, recorrer la colección, agregar cada elemento que están buscando, compararlo, agregarlo a una colección, pasarlo a mayúscula, ponerle que cada vez que lo encontrás lo pasás a mayúscula, y tarde o temprano van a tener que meterlo en una colección y esa colección resultante la van a tener que mandar a ordenar. Entonces, la cantidad de instrucciones que ustedes necesitan para hacer esta misma operación es enorme con respecto a manejarla como un stream. Para eso se usan streams. Los streams es poder aplicarle a un conjunto de datos, a un grupo de datos, tratarlo como un grupo de datos, aplicarle un conjunto de operaciones y tratar de reducir la cantidad de líneas de instrucciones que necesitan para realizar esas operaciones. ¿Sí? Básicamente eso es un stream. Sí, acá sí, el ejercicio le está pidiendo que digan qué hace, qué retorna a la ejecución. Básicamente es eso. Te busca todos los que empiezan con C, los pasa en mayúscula, los ordena y los muestra. ¿Está? Es el ejercicio número 10. ¿Sí? Ejercicio número 11. El ejercicio número 11 dice, dado el siguiente código, Java, PHP, C++, que retorna la ejecución y reescriba usando stream. Bueno, vamos. Vamos al ejercicio número 11. Stream, sin stream. Miren sin stream cómo sería esto. Fíjense sin stream cómo sería esto. Agarra, generé una función que se llama without stream, sin stream, y lo que hace a esa, podría haber hecho estático acá, pero bueno, no importa. Lo que hago es devolverme filtrado todos los que empiezan con PHP, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense que cuando recibe esta función, agarra la lista, no sé por qué, ajá, sí, agarra y recorre cada uno de los elementos de la lista, pregunta si es igual a PHP, si es igual, esto es, sí, líneas PHP, si es acá, si es distinto más que es igual. Si es distinto a lo que vos le estás pasando, te lo agrega en una colección y lo retorna. Básicamente eso es. ¿Sí? Agarra la colección que tiene, pum pum, va preguntando si es distinto el elemento al que vos le pasaste y genera una nueva colección y retorna todos los elementos de la colección sin el que vos le pasaste, sin el filtro. Fíjense la cantidad de código que ustedes necesitan acá. Básicamente es esto, el código que ustedes necesitan para hacer esa operación. ¿Sí? Ahora vamos a verlo con stream. Con stream. Fíjense lo que necesitaron para stream. Es a la línea, ¿sí? Que está llegando. Bueno, acá fíjense que acá ya entra con stream, no entra como un array, ¿no? Entra como un string y acá yo le digo a la línea, pasámelo a string. Siempre para trabajar con funciones de stream tengo que generar el arroyo, el stream, el flujo, el conjunto de datos. Las colecciones no son stream. ¿Tá? Necesito transformarlo a stream. Una vez que lo transformo a stream, le digo, che, aplicale un filtro que sea el mismo, que sea distinto del que me pasaste. Ese flujo de datos que quedan de resultado, lo que hace esta función es colecta cada uno de esos datos y arma una nueva colección y la retorna. ¿Sí?
Entonces, miren la cantidad de instrucciones que necesitaron y la cantidad de instrucciones que se necesitó anteriormente cuando trabajan con colecciones. Para eso se utilizan los streams, para reducir la cantidad de operaciones. Además, también están muy bien preparados para el manejo de thread y toda esa yerba que, bueno, ustedes no vieron, pero están mejor preparados que las colecciones. Esa es la idea. ¿Duda hasta acá? Todo bien, todo bien. ¿El resto? Yo no escuché nada, profe, porque se me cortó la luz justo, así que volví, pero no pasa nada. Después, cualquier cosa, si tengo dudas, le pregunto a los chicos. Dale. ¿El resto? Listo, venimos bien. Bueno, vamos a mirar que el ejercicio número... Bueno, el ejercicio número 13 tiene que hacer una monografía. Sobre stream el uso, la misma debe contener, bueno, todo acá tienen para armar una monografía. No sé, ¿esto se lo pidieron que lo tienen que subir? ¿O no le pidieron monografía? No, pues ya estamos en la práctica 4, ¿no? Tendremos que empezar con la práctica 4. Si no le dijo no. A ver, déjame ver, plataforma. Porque yo como estoy con las mismas prácticas, el año esto fue... Vamos a ver una cosita. Tarará. Ah, por eso quiero chequear si está. Ahora vemos el 12, le vemos y me fui al 13, a ver, práctica número. Trabajo práctico número 4, trabajo práctico número 3, a ver si está el número 13. Sí, está el número 13. Chequenlo ustedes, pero yo veo introducción a la... Ah, bueno, pregúntenle al chino a ver si tienen que subirlo, porque en el ejercicio número en el ejercicio número 13 tienen que armar una monografía. ¿Está? Bueno, vamos al ejercicio número 12. Igual yo acá están viendo la lengüeta, ¿no? Esta de... Bueno, acá en el ejercicio número 13 tienen un resumen de todo, ¿eh? Ven que tiene operaciones, eso es lo que le decía, tenés tenés que crear el arroyo, el flujo de datos, ¿sí? El flujo de datos, la colección de datos. Hay diferentes formas de crear la colección de datos, ¿sí? Del stream, de generar el stream. Después tenemos operaciones intermedias, esto es lo que le decía, ¿ven? Map, filter, sort, limit, skip, bueno, tienen todas operaciones intermedias. Y después siempre terminan con operaciones totalizables o finales se llaman, ¿ves? Dame el mínimo, dame la suma, dame el máximo, decime la cantidad, bueno, todo lo que macheen a algo, te devuelven colecciones, transformámelo en un array, para cada uno ejecutame esta operación, como vimos el system, ¿sí? Bueno, esa es básicamente la idea de los streams. Se dividen en estas tres partes. Bueno, acá tienen para ver acá unas guías de cómo poder contestar el trabajo práctico número 3. ¿Está? Pero pregúntenle al chino si lo tienen que entregar, no sé, ahí ya. Trabajo número 12, vamos a ver al 12, vamos a quedarnos con uno si arrancamos el práctico 4. En el 12 dice refactorizar los siguientes ejercicios, refactorizar los ejercicios ya realizados para usar stream en lugar de for each. Vamos a agarrar el ejercicio 1 de TP2. Ejercicio 1 de TP2 y yo creo que acá particularmente debe estar en comedor la cosa. Ven, a ver, ven, acá está, miren. Fíjense que tenía que retornar la suma total de todos los platos. Eso obviamente que hay las reservas, fíjense que reserva es un vector o es un array de reserva. Lo primero que hace el valor total, ¿dónde está? El valor total agarra y dice, reserva, pasámelo un stream. De stream, agarrá y transformame a doble, ¿sí? Mapeame a doble. ¿Por qué? Porque seguramente
el precio no está en doble, en double, ¿sí? Debe estar en float, básicamente. Agarra y pasa todo a doble, todos estos precios, agarra y dice, che, para cada uno de los datos que está acá en el stream de reserva, te devuelve un flujo de datos, ¿sí? Un flujo de datos que son de tipo doble. Y ese tipo doble, ¿cómo lo obtienes? Llamame a cada uno de los elementos o objetos que tenés en el flujo de datos, llamame al get precio plato. Y te va a devolver una colección de doble. Y esa colección de doble, sumalo a todo. Y eso es lo que me está devolviendo. ¿Quieren que lo veamos esto con un ejemplo más concretamente? A ver, como tipo... A ver. Vamos a hacerlo tipo Paint. Yo te los comparto acá para que vean. Voy a dejar de acá, dejar de compartir. Y le voy a pasar una ventana. El Paint. Avísenme cuando ven la ventana. ¿Ya la ven? Sí. Miren, imagínense que tenemos 3 elementos. Y esa es la diferencia también otra diferencia que tienen con los... estos elementos son los que están en la colección. ¿Sí? Son elementos que están en mi colección que habíamos visto hace rato, que es mi colección de reserva. Y a cada elemento de esta colección de reserva, yo lo tengo como si fuera un array list, ¿sí? Una colección, un array list, un vector, todo. Lo primero que hago, los voy a pasar como un flujo de datos. Pasarían de esta manera, ¿sí? Cada uno de estos elementos que yo tengo acá va a entender el mensaje get precio plato, get precio plato. Uy, qué boludo. Get precio plato. Get precio plato. Cada uno de estos entiende, este entiende get precio plato, el de abajo entiende get precio plato, todos tienen precio plato. Este también entiende el precio plato y este también entiende el precio plato. ¿Estamos hasta acá? Lo primero que hace esto lo transforma en un array en un stream o en un arroyo de datos. Y dice, ok, bueno, vamos a agarrar a cada uno de estos y lo vamos a meter como un arroyo de datos. Entonces lo voy a pasar de esta manera. Listo, 1. Listo, 2. Y lo voy a tratar como un stream. Ya no los trato más como si fuera una colección. Lo trato como un stream. Acá lo estoy tratando como un stream. Y los flacos también siguen entendiendo el mensaje porque son un flujo, un array, un stream, un arroyo de datos. Get precio plato. Get precio plato. Y cada uno de estos también entiende get precio plato, get precio plato. Bien. Bien. ¿Qué voy a hacer a esto? Lo que me decía era, che, una vez que tengas este stream, recorrelo cada uno y pasámelo a doble. ¿Y cómo hago para el pasaje a doble? El pasaje a doble es a cada uno de estos objetos, llamarlo al mensaje get precio plato. Entonces viene el primero y le dice get precio plato, al segundo get precio plato. Y acá me devuelve, vamos a poner esto, me devuelve otro flujo, pero acá ya el flujo deja de ser un objeto y ya me lo devuelve con los valores que tenía. El get precio plato de cada uno. 13, 20, 67, 89, por ejemplo. ¿Tá? Sobre esto que tenés, fíjense que ya cambió. Pasamos de un flujo de un arroyo, un flujo de tipo reserva a double, ¿sí? A doble, a tipo doble, ¿sí? Y una vez que tenga esto, agarrá cada uno de estos y sumarizalo y devolveme el valor. Y acá termina tomando la suma de todo esto, que vamos a suponer
que sea 80, 80, 140, 150, ponámosle 164. 165. Y termina devolviéndome esto. Pum. ¿Se entiende? Eso es lo que está haciendo ahí. Fíjense que si todo esto ustedes lo tuvieran que hacer con una colección, se van a volver locos porque van a tener muchas instrucciones para hacer. En cambio acá, con los streams, pueden, en pocas líneas de código, tienen mucha potencia las líneas de código, pueden hacer muchas cosas. ¿Tá? Y esto es lo que estaría pasando. Ahora dejo de compartir acá. Y voy a compartir la pestaña. Esto es lo que estaría haciendo acá. Y lo mismo, fíjense, el plato con más reserva, también agarra la reserva, saca un stream y acá agarra un comparador. Mirá acá cómo se hacen las comparaciones. ¿Viste lo que hacíamos anteriormente? Mirá acá cómo se hace la comparación. Le dice, che, loco, mirá, necesito que me devuelvas el máximo. ¿Y el máximo cómo lo saco? Sacalo para cada uno de los platos que vos tenés, llamalo reserva. Y ahí estoy haciendo el comparador y además estoy sacando el máximo. ¿Ven? Esto es el tema de los streams, la potencia que te da en pocas líneas de código. Bueno, con esto cerramos la práctica número 3 y averigüen esto del ejercicio número 13, a ver si hay tienen que entregarle la monografía o no. Y vamos a empezar un poco con la práctica número 4. ¿Tienen alguna duda? Hasta acá está en la práctica número 3. No, todo bien por acá. Bueno. Y la práctica número 4, que es la que vamos a ver, es la que empieza con el tema de colecciones. A mí me gustaría ver en el tema de colecciones. Vamos a ir a ver el ejercicio número 2. Tema de colecciones.